Buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 3. Por favor, me pueden confirmar si me ven y me escuchan correctamente para poder dar inicio a nuestra sesión. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran, queridos estudiantes? Muy bien, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio. Les recuerdo que la dinámica será que les dejaré de compartir mi imagen para compartirles las diapositivas, esto con la finalidad de evitar que se trabe nuestra sesión. Pero si en algún momento dejan de ver las diapositivas o de escucharme, por favor me lo pueden hacer saber mediante el chat para darle solución. Bueno, sigo agregando a personas. A ver, permítanme. Están llegando sus compañeros. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio. Les comparto las diapositivas, por favor, queridos estudiantes, y me pueden confirmar cuando ya logren visualizarlas. A ver, queridos estudiantes, ya logran ver las diapositivas. A ver ahí cómo las ven, queridos estudiantes. Bueno, muy bien, queridos estudiantes. Recordemos que estamos en nuestro módulo 2, que se titula De la información al conocimiento. Soy su asesora virtual, Karina Lisbeth Cerecer Martínez, y los estaré acompañando durante este módulo. Bueno, queridos estudiantes, como saben, estamos en nuestra semana 2. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda de esta sesión o del día? Vamos a hacer la bienvenida, ya le hicimos. La asistencia y participación. Vamos a repasar los propósitos de la unidad 2 y explicar la actividad integradora 3 y ustedes tendrán un espacio para resolver sus dudas. Bueno, recuerden que estamos iniciando nuestra semana 2, por lo tanto, vamos a ver la unidad número 2. Recuerden que al inicio del módulo les expliqué que en cada semana explicaremos una unidad. Bueno, ¿cuál es nuestro propósito de la unidad 2 que se llama leer y escribir para aprender? Bueno, el propósito es leer diferentes tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de diferentes técnicas para lograr comprenderlos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta semana 2, en esta unidad 2? Pues vamos a aprender de los textos. ¿Qué vamos a aprender sobre los textos? Vamos a aprender qué son, qué tipos existen, cuál es su estructura y organización y comenzaremos a redactar. Por eso era muy importante su actividad integradora número 2, donde compartían su historia de vida. Ahí ustedes comenzaron a redactar porque en muchas ocasiones pues se nos complica expresarnos de manera escrita. Por ejemplo, ya tenemos la idea en nuestra cabeza, pero se nos dificulta pues escribirla, plasmarla.
claro, que se lea bien, que tenga buena estructura. Y eso es lo que se nos complica. Eso pues nosotros lo iremos mejorando con la práctica. ¿Ustedes se les dificulta este tema que les comento, queridos estudiantes, sobre la redacción de sus ideas? A ver, díganme, ¿se les complica esto? Como les menciono, esto pues lo iremos mejorando poco a poco con la práctica y por eso pues era muy importante su actividad integradora número 2, donde compartían su historia de vida. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, vamos a continuar entonces. Primero que nada, esta sesión quiero iniciar con el tema del plagio académico y ahorita vamos con los temas de la semana. El plagio ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente, sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación. El plagio académico es una de las faltas a la integridad académica que consiste en apropiarse de cualquier producto intelectual ajeno sin dar crédito al autor. Bueno, ¿por qué es importante este tema? Porque este viene de la mano a un uso adecuado de la información, que es lo que nos solicita Prepeline, que cuando nosotros consultemos información, hagamos un uso adecuado de ella. Y muy importante, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para hacer un uso adecuado de la información, debemos de hacer citas, hacer paráfrasis y colocar sus fuentes de consulta. Estas 3 acciones, ustedes siempre las deben de implementar en todas sus actividades. Y lo más importante, queridos estudiantes, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, recuerden que la paráfrasis se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Por ejemplo, al que madruga, Dios lo ayuda. Lo podemos parafrasear. El que se levanta temprano, pues tiene más éxitos. También otro ejemplo sería, no hay mal que por bien no venga. También lo podemos parafrasear. Cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede extraer algo positivo. Otro ejemplo sería, no hay mal que dure 100 años. A ver ustedes, ¿cómo harían la paráfrasis de esta frase? No hay mal que dure 100 años. ¿Cómo harían la paráfrasis, queridos estudiantes? A ver, díganme cómo harían esta pequeña paráfrasis. Recuerden que es decir lo mismo, pero con diferentes palabras. ¿Cómo quedaría? No hay mal que dure 100 años. A ver, este pequeño ejercicio, ¿cómo lo harían ustedes, queridos estudiantes?
Bueno, no se preocupen, queridos estudiantes. Yo colocaría las situaciones malas de la vida, aunque pueda parecernos que duran mucho tiempo, se terminan. Muy bien, ahora, por otro lado, las citas. Las citas es el espacio que le van a dar al autor dentro de su actividad y con ello están haciendo mención que las ideas que se encuentran en su actividad son basadas en el autor que están mencionando. Bueno, ¿y cómo las vamos a colocar? Las pueden colocar al inicio del párrafo o al final del párrafo. Si las colocan al inicio del párrafo, deben de colocar primero nombre y apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación y posteriormente, entre comillas, las ideas que ustedes quieren retomar del autor. También, si colocan al final del párrafo la cita, van a iniciar con las ideas que ustedes retoman del autor y al final, entre paréntesis, colocan nombre y apellido del autor y el año de publicación. Y bueno, si ustedes pueden observar, esta tablita contiene expresiones y palabras que a ti te ayudarán a colocar tu cita. Bueno, y por otro lado, las referencias, queridos estudiantes. Las referencias son todos los recursos que ustedes consultan para realizar su actividad. Bueno, y aquí yo les coloqué un ejemplo de cómo colocar la referencia de un recurso de la plataforma. Por ejemplo, el recurso es Prepa en línea, CEP, sin fecha, es en la unidad 2. El recurso es el resumen del módulo 2 de la información al conocimiento y está en la plataforma de aprendizaje. Y bueno, ¿tienen alguna duda sobre este tema, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta sobre las citas o referencias para hacer un uso adecuado de la información? ¿Alguna duda o pregunta que tengan, queridos estudiantes? ¿No tienen ninguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta, queridos estudiantes? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a continuar, queridos estudiantes. Ahora me gustaría hacerles dos preguntas. ¿Qué beneficios creen ustedes que tiene la lectura? Y que mencionen dos estrategias para iniciar el hábito de la lectura. Aquí no es necesario que ustedes consulten a internet, queridos estudiantes. Más bien me gustaría saber ustedes qué opinan,
¿Qué consideran que tiene de beneficio leer? A ver, díganme, ¿cuáles creen que son los beneficios de leer? ¿Qué de bueno trae el leer? A ver, díganme, queridos estudiantes, su opinión. ¿Cómo ven, queridos estudiantes? A ver, ¿cuál es su opinión, queridos estudiantes? ¿Qué beneficios tiene la lectura? A ver, nos dice su compañera Mari, mejorar la redacción y aprender más. Muy bien. Y dice leer 10 minutos al día como estrategia. Muy bien, queridos estudiantes, pues como lo menciona, es importante pues ir haciendo el hábito de la lectura. Ustedes en esta semana pues van a leer mucho, entonces es importante que lean por gusto y no por obligación, porque eso les favorece a ustedes que aprendan mejor. Bueno, queridos estudiantes, ¿cuáles son algunos beneficios que yo les puedo compartir de la lectura? Es que ejercita tu cerebro, te ayuda a mejorar tu ortografía y redacción, lo que mencionaba su compañera, te brinda información y conocimiento, también lo mencionó su compañera, reduce el estrés y mejora tu ánimo, te introduce al mundo de la fantasía, abre preguntas para estimular la reflexión,
Son ventajas al mundo, incrementa tu habilidad de ser empático, ayuda a tu memoria, desarrolla la creatividad, enriquece tu lenguaje, puede ser de gran entretenimiento y mejora la concentración. Estos son algunos beneficios que yo les comparto, pero si ustedes buscan en internet encontrarán muchísimos más. Bueno, queridos estudiantes, ahora vamos a ver las actividades de la semana y primero que nada vamos a ver la 3, que es selección de textos e ideas aplicables. Recuerden, siempre deben de nombrar sus actividades con apellidos, guión bajo nombre, guión bajo MC2, S2, AI3. Los recursos que tú debes de consultar para resolver esta actividad es lectura y escritura, lectura por gusto, no por obligación, estrategias de lectura, el texto, estructura de un texto y organización de un texto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestra actividad integradora número 3? Primero que nada, deben de seleccionar un texto. La actividad tiene 8 textos. Ustedes solamente van a elegir uno. Bueno, puede ser la inteligencia artificial no es como la pintan. Vivimos en un multiverso. ¿Cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina? Descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido por un monstruo marino. La movilidad como un derecho, el equívoco sueco, el principito o la noche boca arriba. Nuevamente les repito, solamente van a elegir uno de estos textos, solamente van a elegir uno. Una vez que ustedes ya eligieron el texto, del texto que eligieron, van a identificar el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características de ese tipo de texto, las ideas principales y algunas preguntas guía que a ustedes les pueden ayudar a resolver esto son: ¿cómo se llama el texto? ¿Quién escribió el texto? ¿Cuándo fue publicado? ¿Qué tipo de texto es? Si es informativo, literario, científico o periodístico. Y, por ejemplo, si su texto es literario, ¿qué características tienen los textos literarios? Y para las ideas principales, ¿qué se dice del tema? Muy bien, pero vamos a ver ejemplos. Primero que nada, las ideas principales. ¿Cómo las van a identificar? La idea principal de un mensaje es la parte central o más importante que se quiere comunicar o transmitir. Sus características son que expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Posee autonomía, no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo. Puede no ser explícita, en cuyo caso se tiene que deducir. Bueno, y aquí vamos a ver otro ejemplo. Son aquellas que contienen la información básica de un texto. Y bueno, ¿cómo pueden aparecer las ideas principales? Pueden aparecer primero las ideas secundarias y posteriormente las ideas principales.
Por ejemplo, aquí la idea secundaria sería: el gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que las impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. Ahora, vamos a hacer un ejercicio sobre la idea principal. Ustedes me van a ayudar a identificar la idea principal de este pequeño párrafo. No podían evitar que el clima cambiara y se hiciera más benévolo, pero con el fuego lograron modificar el microclima de sus viviendas. Fuego para caldear la cueva, independientemente de que el exterior estuviese cubierto por una mano de nieve. Calor bienhechor que les permitía secarse y recuperar una temperatura confortable luego de aquella expedición de caza o la jornada de recolección bajo la lluvia. A ver, queridos estudiantes, de este pequeño párrafo, ¿cuál es la idea principal? A ver, ¿cuál creen ustedes, queridos estudiantes, que es la idea principal? A ver, dice su compañera Mari que con el fuego cambiaron el clima. A ver, muy bien. Con el fuego lograron modificar el microclima de sus viviendas. Muy bien, Mari, fue correcto. Bueno, ahora las ideas secundarias complementan la información de las ideas principales. No son autónomas. ¿Cuáles son sus características? Tienen menor importancia que la idea principal. Amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Carecen de autonomía, es decir, dependen de la idea principal y se articulan a la idea principal del párrafo. Por ejemplo, ahora ya vimos que la idea secundaria ejemplifica, explica causas o detalla información. Vamos a hacer un ejemplo.
con el mismo párrafo de identificar la idea principal. Bueno, aquí ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es la función de la idea secundaria? Por ejemplo, ejemplificar, explicar causas o detallar información que cumplen en relación a la idea principal de este ejemplo. Ya vimos que aquí la idea principal es que con el fuego lograron modificar el microclima de sus viviendas. Aquí el resto de la información es la idea secundaria. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ejemplificando, explicando causas o detallando información. ¿Qué creen que es lo que está haciendo aquí la idea secundaria? Está explicando causas, detalla información o ejemplificando. Dice su compañera, explica causas. A ver, vamos a ver. Muy bien, exactamente, está explicando las causas. Muy bien, ahora para las características de los textos, yo aquí les traje un ejemplo, pero ustedes deben de colocarlos de acuerdo a su tipo de texto. Pero, por ejemplo, más o menos debe de quedar así. Por ejemplo, los textos descriptivos cuentan cómo son los objetos, realidades humanas o no, concretas o abstractas, real o ficticia. El emisor nos hace percibir a través de nuestros sentidos, perdón. Los narrativos relatan un hecho o hechos que pueden ser reales o ficticios, en los que existen personajes que realizan acciones en un espacio y tiempo. Los explicativos pretenden que los receptores del mensaje conozcan, aprendan algo que desconocen o tienen dificultad en comprender. Los argumentativos buscan orientar, persuadir, conocer al receptor del mensaje, convencer, perdón, al receptor del mensaje, el lector sobre una idea, una valoración, un comportamiento, etcétera. Bueno, ahora ya colocamos la información anterior. Ahora, del texto que seleccionamos, vamos a realizar un esquema o un resumen. Si ustedes hacen un esquema, el esquema debe de traer el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características y las ideas principales. Y aquí está un ejemplo cómo pueden organizar su esquema. Bueno, recuerden que hacer un mapa conceptual lleva conceptos y representaciones porque son representaciones gráficas con estructuras jerárquicas y pueden utilizar figuras geométricas. Para realizarlo, pues deben de seguir estos pasos. Leer el texto, localizar y subrayar, recortar rectángulos, dar un orden, incluir nexos, contrastar y escribir. Bueno, recuerden que un mapa conceptual es un esquema conformado por hélices, palabras clave y líneas relacionantes. Es decir, no es necesario que coloquen mucha información, solo las ideas principales y palabras clave.
Bueno, ahora, por otro lado, si ustedes hacen un resumen, en el resumen es importante transcribir sin alterar las ideas del texto. Es decir, lees el texto, aíslas las ideas principales y secundarias, sintetizas, que es la escritura o transcripción de ideas, y muy importante, no lleva comentarios ni opiniones. Bueno, un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Es una técnica de estudio fundamental que exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el texto. Es una técnica que permite recuperar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales del texto. Bueno, y ahí hacia grandes rasgos, queridos estudiantes, ¿cómo hacer un buen resumen? Primero que nada, resumir consiste en expresar con las propias palabras las ideas principales del texto que queremos resumir. Al resumir, no se tendrán en cuenta los detalles, pero sí los datos necesarios para que la información sea completa. Y bueno, el resumen tiene que ser breve y debe de integrar y relacionar las ideas. Debe de tener unidad y sentido. Bueno, para resumir, hay que seguir algunos pasos. Número uno, leer el texto tantas veces sea necesario hasta su total comprensión. Podemos utilizar el diccionario si hiciera falta. Es decir, ustedes no pueden hacer un resumen o también un esquema si no comprenden la información que están leyendo. Deben de subrayar las ideas principales y comprobar que lo subrayado tiene unidad y sentido. 3. Realizar un borrador organizando las ideas principales, usando nuestras propias palabras, leer el borrador y comprobar que se entiende. Y número 4. Redactar con las propias palabras, de forma clara y precisa, las ideas principales enlazándolas con nexos, de forma que exista hilación en el contenido. Es decir, queridos estudiantes, el resumen no es copiar y pegar la información más importante, sino realizar paráfrasis. Deben de hacer paráfrasis. Y como les mencionaba, es muy importante que ustedes comprendan el texto que están leyendo para que puedan hacer su esquema o su resumen.
Bueno, ¿cuáles son los pasos para hacer un resumen? Número uno, la lectura es leer el texto en su totalidad sin preocuparte por tomar notas. Solo trata de comprender la información general y los temas tratados. Dos, extracción. Identifica las ideas principales. Es un paso esencial para lograr un resumen efectivo. Deberás de señalar los puntos principales y conceptos clave dentro del texto. 3. Desarrolla tus ideas. Comienza con entender la estructura del texto y los argumentos principales. Para un desarrollo adecuado es esencial tener una comprensión profunda del contenido. Como les mencionaba, si ustedes no comprenden el texto, no es posible que realicen un resumen o un esquema bien hecho. Por eso es necesario que ustedes lean las veces que sea necesario hasta que comprendan el texto. Bueno, ¿cuáles son los consejos, que les comparto para hacer un buen resumen? Sé breve y objetivo. Se trata de resumirle lo que dice el autor, no de tu opinión. No añadas marcas de primera persona o subjetividad del estilo nos, nosotros. Las anécdotas, datos, ejemplos no son relevantes. No los incluyas en el resumen. No utilicen expresiones para empezar el resumen de tipo el resumen dice, el autor comenta. No copies expresiones literales del texto y no añadas nada que no esté presente en el texto. Bueno, posteriormente vas a escribir por qué te interesó la lectura en un párrafo de 5 a 10 líneas. Por ejemplo, al inicio el título me pareció importante porque, además de su forma de narrar, me envolvió en la historia, me recordó a una experiencia, etcétera. Ahí ustedes van a colocar por qué les interesó la lectura. Bueno, posteriormente van a mencionar y describir al menos tres estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad. Para mencionar estas estrategias de lectura, deben de consultar el recurso Estrategias de lectura. Y muy importante, dice, menciona y describe. Entonces, van a colocar la estrategia y van a mencionar cómo es que ustedes la utilizaron. Y bueno, recuerden que hay estrategias antes, durante y después de la lectura. Antes de la lectura está la revisión de la estructura, que es identificar títulos, subtítulos, palabras clave. La revisión del conocimiento previo, es decir, qué sé yo del tema. Durante, identificar la idea principal, buscar palabras desconocidas. Y después está hacer un resumen que se escribe de forma reducida a lo esencial de un texto o el mapa conceptual que engloba los conceptos más relevantes y el autocuestionamiento que es la reflexión de lo que aprendí. Y para finalizar, van a escribir dos nuevos conocimientos que adquirieron al leer el texto. Pero muy importante es al leer el texto, no al realizar su actividad. Es decir, por ejemplo, si ustedes seleccionaron el cuento del Principito, ¿qué enseñanzas les dejó el Principito?
Y muy importante, queridos estudiantes, no olvides integrar tus citas y referencias para hacer un uso adecuado de la información. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre la realización de esta actividad, queridos estudiantes? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No te preocupes, José. Aquí estoy para apoyarte. ¿Pero tienen alguna duda o pregunta? ¿No hay ninguna duda o pregunta, queridos estudiantes? Dice su compañera Mari. Yo sí debemos de hacer entonces el resumen y mapa o solo uno. No, Mari, solo deben de elegir uno. Pueden hacer el mapa o el resumen, lo que ustedes gusten. Lo que sí es importante es que si ustedes eligen hacer el mapa debe de estar hecho con las herramientas de Word. Ahí ustedes si buscan, hay ya unas plantillas para hacer mapas o esquemas o si gustan ir integrando formas para irlo realizando. Es decir, no lo vayan a hacer en otra aplicación. Yo sé que hay muchas aplicaciones, por ejemplo, Canva, pero en esta actividad es necesario que ustedes vayan explorando todas las herramientas de Word. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra duda, queridos estudiantes? A ver, permítanme, leo sus mensajes. Dice, quedó claro, aquí tenemos que incluir portada también. Así es, queridos estudiantes, yo les sugería desde la semana pasada que ya le integraran portada a todas sus actividades, les da mayor presentación y cuando sea requerida y evaluable, ustedes ya no van a tener ningún problema. Pero, por ejemplo, en esta actividad, pues no es evaluable que le integren, pero pues sí es como una sugerencia que yo les doy, que ya integren portada en sus actividades. ¿Alguna otra duda o pregunta?
¿No tienen ninguna otra duda? No, bueno, vamos a continuar si no hay ninguna otra duda. Bueno, los acuerdos siempre son los mismos. No hay extensiones de envío. Cuiden sus tiempos, queridos estudiantes. Yo sé que pues tenemos diferentes actividades, pero recuerden que la plataforma está abierta a las 24 horas. Entonces, cuiden sus tiempos, no esperen al final. La fecha límite de entrega es el día domingo a las 23:55, pero no esperen al final. Por lo general, el día domingo se satura mucho la plataforma porque pues hay muchas entregas y pudieran tener algún contratiempo pues para enviar sus actividades. Que no les pase, queridos estudiantes, mejor cuiden sus tiempos, hagan sus entregas antes. Las segundas entregas solo es para casos extremos, que son los reprobados, y siempre y cuando su actividad no contenga plagio. Y recuerden evitar el plagio, no copiar y pegar información de internet, hagan paráfrasis, citas textuales y referencias. ¿Tienen alguna otra duda o algo que quieran comentar, queridos estudiantes? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Algo que quieran agregar, queridos estudiantes? ¿No hay ninguna otra duda? Dice ninguna por el momento, gracias, ninguna. Muchas gracias por la explicación. Aclaró mis dudas. Muy bien, queridos estudiantes, si no hay ninguna duda, vamos a finalizar nuestra sesión. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día viernes y saben que quedo al pendiente de ustedes en la plataforma. Cualquier duda o pregunta, estoy para apoyarlos. Me pueden mandar un mensaje en la plataforma o a mi correo. Que pasen una excelente tarde, queridos estudiantes, y quedo al pendiente en plataforma. Nos vemos. Y nuevamente muchas gracias José, Mari y Itzli por su asistencia. Nos vemos.